La voz de Maris rompió el estruendo de los cubiertos, aguda y temblorosa. No significamos nada para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su mano aferrándose al borde de la mesa como si solo el dolor pudiera mantenerla en pie. Opelia se inclinó hacia adelante, con la barbilla tensa y los labios fruncidos en señal de juicio. Dios, Serafina, eres fría. Una hija no trata así a su familia. Dorian no alzó la voz. Nunca lo hacía. En su lugar, negó lentamente con la cabeza, de esa forma deliberada que siempre pesaba más que cualquier palabra. La decepción en sus ojos se sintió más pesada que el suspiro que siguió. Me recargué en mi silla, controlando la respiración. Durante años, había tragado momentos como este, fingiendo que el silencio era paz. Pero esta noche, su guión se desmoronó. Mi mano se deslizó dentro de mi bolso, los dedos cerrándose alrededor del teléfono que había guardado ahí horas antes. Lo saqué y lo coloqué sobre la mesa con cuidado deliberado. Maris sollozó, la confusión cruzando su mirada. Las cejas de Opelia se fruncieron en un nudo tenso. Créanme, dije suavemente. Sí me importa. Presioné reproducir. El ambiente cambió. Voces familiares llenaron el espacio, las críticas filosas de Opelia sobre mi comida, los suspiros de Maris cargados de desprecio, los comentarios casuales de Dorian diciéndome que simplemente lo dejara pasar. La grabación llenó cada rincón, un espejo del que no podían escapar. Las lágrimas de Maris desaparecieron tan rápido como habían llegado. Los labios de Opelia se apretaron en una línea delgada y quebradiza. La mirada de Dorian cayó al suelo. Dejé que el silencio se alargara, luego guardé el teléfono en mi bolso. Mi pulso se calmó. Estable ahora. Esto no era repentino. Esto llevaba años construyéndose, y si querían saber cómo llegué hasta aquí, tenían que empezar desde el principio. Ese recuerdo regresó de golpe. Comenzó de forma bastante inocente. Hace 10 años, ofrecí organizar el Día de Acción de Gracias en mi pequeña casa en Asheville. Estaba orgullosa del lugar, los pisos de madera que yo misma había restaurado, un comedor apenas lo suficientemente grande para una mesa de 12 personas. Me encantaba llenar el aire con el aroma de romero y cítricos, escuchar las risas fluir de la cocina hasta el porche. Ese primer festejo, me sentí como el pegamento que nos mantenía unidos. A partir de ahí, todo creció sin control. Navidad, Pascua, cumpleaños, incluso cenas de domingo cuando alguien no quería cocinar, mi casa era el punto de reunión. Al principio, me decía que era amor. No me molestaba levantarme al amanecer para bañar el pavó o colgar luces hasta que los dedos se me acalambraran. Ver a todos reunidos, sonriendo frente a una comida en la que había puesto toda mi energía, lo hacía valer la pena. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Los gracias se hicieron más cortos, y luego desaparecieron. Los abrazos en la puerta se convirtieron en asentimientos rápidos. En lugar de preguntar, empezaron a asumir. Un mensaje de Maris llegaba. Vamos a ir a cenar el domingo. No era una pregunta, era un hecho. Opelia llegaba con sus propias especias escondidas en el bolso, lista para arreglar mis recetas. Dorian, siempre en su silla de siempre, sin levantar un dedo para ayudar, recordándome con una sola mirada que yo había elegido ese papel, así que debía cargar con él en silencio. Incluso cuando intentaba recuperar algo para mí, sugiriendo que alguien más organizara o que saliéramos a comer, lo descartaban de inmediato. A ti te sale mejor, decía Maris con una sonrisa empalagosa, como si el halago borrara el peso de la expectativa. Año tras año, lo cargué, esperando una gratitud que nunca llegó. El amor se volvió trabajo, y el trabajo se volvió obligación. Para cuando se acercaba otra Navidad, ya me cuestionaba si mi esfuerzo significaba algo en absoluto. Y ese año, encontré mi punto de quiebre. No importaba lo que sirviera, Opelia siempre encontraba algo que criticar. Si la sopa estaba muy espesa, decía que le faltaba refinamiento. Si el pan tenía mucha corteza, suspiraba diciendo que el de su madre era más suave. Una vez, después de pasar horas preparando un risotto de calabaza, arrugó la nariz y murmuró. Comida pesada, Serafina. Deberías hacer algo más ligero la próxima vez. Cada palabra caía como un pinchazo, pequeño, pero lo suficientemente afilado para doler. Maris tenía su propia forma de menospreciarme. No criticaba directamente, al menos no con la precisión de su madre. En cambio, se recargaba en su silla, soltaba un suspiro dramático y decía algo como: «Bueno, supongo que está bien».
Empujaba la comida en su plato como si estuviera soportando un castigo en lugar de disfrutar una comida que yo había planeado toda la semana. Dorian, por supuesto, nunca me defendía. Solo se sentaba en la cabecera de la mesa con los hombros caídos, masticando lentamente. Si alguna vez buscaba su apoyo, se encogía de hombros, como si mis sentimientos fueran demasiado insignificantes para tomarlos en cuenta. Era su silencio lo que más dolía, confirmando que, para él, yo solo tenía un propósito: mantener funcionando la máquina de las reuniones familiares. A veces, la mesa se sentía aún más pesada. Adam, un primo lejano, traía amigos sin avisar, rostros desconocidos ocupando lugares en mi mesa, sirviéndose comida que yo no había preparado pensando en ellos. Los no invitados nunca se disculpaban. Simplemente se integraban a la noche como si mi esfuerzo fuera infinito. Cassian Holt, mi vecino, notó el patrón un domingo cuando lo invité a comer sobras. «Eres demasiado generosa, Serafina», dijo, observándome empacar comida para personas que ni siquiera me habían dado las gracias. Me reí, restándole importancia, insistiendo en que era solo la familia. Pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue, resonando más fuerte con cada reunión. La verdad ya me estaba carcomiendo, incluso antes de la Navidad que finalmente me rompió. Ese diciembre me esforcé más que nunca. Me dije que si lograba que la noche fuera perfecta, quizá algo cambiaría. Pasé días planeando el menú, eligiendo cada platillo con cuidado: un pavo perfectamente dorado, zanahorias glaseadas con cítricos, pan casero recién salido del horno, pais hechos a mano con bordes cuidadosamente trenzados. Pulí los cubiertos, planché los manteles y decoré el árbol hasta que parecía sacado de una revista. Cada rincón de la casa brillaba de esfuerzo. Cuando la familia llegó, ni siquiera miraron el trabajo en el que me había dejado el alma. Ni un gracias. Ni un qué bonito se ve. Solo abrigos lanzados sobre las sillas y quejas por el frío. Las primeras palabras de Opelia fueron para arrugar la nariz frente al puré de papa. ¿No usaste crema espesa?, preguntó con ese tono cortante de siempre. Mary suspiró dramáticamente y se dejó caer en su asiento. Supongo que tendremos que fingir que nos gusta. Lanzó una mirada a Dorian, quien respondió con uno de sus encogimientos de hombros indiferentes, esa aprobación silenciosa que ella siempre buscaba. Y entonces, como si hiciera falta un golpe final, Maris entró a la cocina, abrió mi refrigerador y sacó un pay de calabaza comprado en tienda que yo había guardado como respaldo. Lo levantó como si fuera un trofeo y se rió. Bueno, al menos esto sí va a saber rico. Opelia soltó una risita. Dorian apenas sonrió. Incluso esa pequeña traición se sintió como una puñalada. Algo dentro de mí se rompió. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Sin decir una palabra, apagué el horno, me quité el delantal y caminé hacia la sala. Me incliné, desconecté el árbol de Navidad y observé cómo las luces se apagaban al instante. La habitación quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Maris parpadeó, sorprendida, su arrogancia tambaleándose. «¿Qué estás haciendo?», susurró. La miré, luego a todos. «Se acabó», dije. «Ya no voy a organizar nada. Nunca más». El silencio que siguió fue más pesado que todos los años de críticas juntos, llenando cada rincón de la casa. Y en ese silencio, supe que no había vuelta atrás. No duró mucho. La voz de Maris volvió a alzarse, cargada de una falsa tristeza. «¿Entonces eso es todo? ¿No significamos nada para ti? Después de todo, ¿simplemente te vas a ir?». Sus lágrimas parecían ensayadas, su tono demasiado afilado para ser sincero. Opelia jadeó, llevándose una mano al pecho como si la hubiera golpeado. «¿Cómo puedes decir eso, Serafina? Somos tu familia. La familia no se abandona». Incluso Dorian, que casi siempre se escondía en su silencio, habló al fin. «Fría», murmuró, negando con la cabeza. «¿Cómo puede ser tan fría?». Casi me dio risa lo absurdo de la situación. Después de años de críticas, de invitados no deseados y de un esfuerzo interminable que nadie valoraba, la insensible era yo. Su indignación no era por perderme, era por perder su comodidad. Me enderecé, sintiendo como el peso de mi decisión se acomodaba con firmeza sobre mis hombros. «¿Creen que no me importa?», dije con calma. «Créanme, me importa lo suficiente como para guardar pruebas». Sus cejas se fruncieron, confundidos, mientras metía la mano en mi bolso y sacaba el teléfono.
Mi pulgar tocó la pantalla y un coro familiar llenó la habitación. La voz condescendiente de Opelia. ¿No usaste crema espesa? Bueno, qué diferente. El suspiro burlón de Maris. Supongo que tendremos que fingir que nos gusta. El murmullo despreocupado de Dorian. Solo déjalo pasar. Cada palabra resonó más fuerte que la anterior, imposible de negar, imposible de escapar. El color desapareció del rostro de Maris. Los labios de Opelia se apretaron hasta casi desaparecer. Dorian apartó la mirada, fijándola en el suelo. Dejé que la grabación continuara hasta que la última risa arrogante se desvaneció. Luego guardé el teléfono y los miré uno por uno. ¿Aún creen que soy fría? Nadie respondió. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la cocina, recordando que la cena seguía ahí, intacta. Caminé hacia el closet, tomé mi abrigo y me lo puse con una calma deliberada. Mis manos ya no temblaban. Mi pulso era firme, casi sereno. En la puerta, me detuve lo suficiente para decir: la cena está en el refrigerador. Sírvase quien quiera. Luego salí, el aire de la noche cortando mi piel, y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en años, los dejé enfrentarse al silencio sin mí, y no miré atrás. Los mensajes comenzaron esa misma noche. Maris exigiendo una explicación. Opelia insistiendo en que teníamos que hablar. Dorian enviando frases cortas, recordándome mi deber. Ignoré todos y cada uno de ellos. Cuando llegaron las llamadas, las dejé sonar hasta apagarse. El silencio fue mi única respuesta, y los inquietó más que cualquier palabra. Pasaron semanas. La Navidad terminó sin mí y, por primera vez en una década, tuvieron que arreglárselas solos. Me llegaron fragmentos de lo ocurrido a través de murmullos en el pueblo. El pavo quedó crudo. Maris olvidó descongelar los peis. Opelia le gritó a Dorian frente a todos, con una voz lo suficientemente cortante como para hacer callar la mesa. Para Año Nuevo, ya estaban desgastados. En Pascua fue peor. Maris intentó organizar, declarando que lo haría mejor que Serafina. En cambio, quemó el jamón, sobrecoció los vegetales y tuvo que soportar cómo Opelia la destrozaba frente a primos y vecinos. Maris, siempre dramática, terminó la noche en lágrimas, diciendo que nunca volvería a organizar nada. Las grietas se extendieron rápido. Opelia tomó su turno, intentando demostrar que aún era la matriarca capaz de mantener todo unido. Olvidó poner bien la mesa y Dorian lo comentó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que los invitados lo escucharan. Maris se burló de su comida con el mismo tono mordaz que antes usaba conmigo. Lo que antes era crueldad casual hacia mí se convirtió en armas entre ellos. Yo no moví un dedo. Pasé esos meses concentrándome en mi trabajo, caminando junto al río por las tardes, incluso tomando café con Cassian de vez en cuando. Una tarde, cuando le conté que seguía ignorando sus mensajes, sonrió levemente y dijo: «Les enseñaste respeto con tu ausencia. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier pelea». Y tenía razón. Por primera vez, se vieron obligados a entender cómo era la vida sin mí sosteniéndolo todo. Eso no los detuvo de intentar hacerme volver. El primer intento llegó en una tarde gris, cuando Opelia me invitó a salir. Eligió un pequeño café en el centro, uno de esos lugares con tazas despostilladas y rincones tranquilos. Ya estaba ahí cuando llegué, moviendo su té con una gracia lenta y ensayada. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos, duros como el vidrio. «Gracias por venir», dijo, como si yo hubiera aceptado algo noble. Solo asentí esperando. No perdió tiempo. Estaba pensando, tal vez podrías organizar la Navidad otra vez este año. Sé que necesitabas un descanso, pero ya tuviste tiempo, ¿no? Casi me reí. Después de todo, seguía hablándolo como si organizar fuera un privilegio que ella me concedía. No. Lo dije sin rodeos. Su sonrisa se congeló. Algo oscuro cruzó su rostro antes de que lo disimulara. Serafina, somos familia, y la familia hace sacrificios. Los niños siempre amaron ir a tu casa. Su voz se suavizó en esa última frase, como una aguja destinada a atravesarme. Me incliné hacia adelante. Ya sacrifiqué suficiente. Cociné, limpié, decoré, y escuché como todos me insultaban. No les debo otra fiesta. Sus labios se apretaron. Murmuró algo sobre malentendidos y cambió el tema rápidamente, fingiendo que solo estábamos poniéndonos al día. La dejé hacerlo, pero sabía que el juego no había terminado.
Esa misma noche, Dorian llegó pálido, preguntando por qué había sido tan cruel con ella. Al parecer, Opelia lo había llamado llorando, convirtiendo el encuentro en otra historia sobre mi frialdad. No discutí. En lugar de eso, saqué mi teléfono, abrí la grabación que había hecho en el café, y presioné reproducir. Su propia voz llenó la habitación. La familia significa sacrificio. A los niños les encantaba tu casa. Y esta vez, no había forma de que lo negara. Cada nota manipuladora resonó con claridad. Dorian se dejó caer en su silla, en silencio. La máscara de Opelia se había resquebrajado otra vez, y aún así, incluso expuesta, no había terminado. Supe que algo estaba mal en cuanto entré al camino de entrada. El coche de Opelia estaba mal estacionado cerca del porche. El sedán de Maris pegado detrás. Las persianas de la ventana frontal apenas abiertas, lo suficiente para saber que habían estado vigilando mi llegada. Cuando abrí la puerta, los tres ya estaban sentados en mi sala como si les perteneciera. Maris, al borde del sofá, con los ojos rojos pero desafiantes. Opelia, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo, como una reina en su trono. Dorian, hundido en el sillón, con los hombros pesados y el rostro ilegible. No podemos seguir así, empezó Maris con la voz temblorosa. Nos estás castigando. ¿Castigándolos? Dejé mi bolso a un lado, mi voz plana. ¿Por qué? ¿Por tener que organizar sus propias cenas? Opelia se inclinó hacia adelante con la mirada afilada. Estás destruyendo a esta familia. Todo porque ya no quieres cumplir con tu parte. Solté una risa corta, fría. ¿Mi parte? Durante una década cargué con cada fiesta, cada comida, cada insulto que me lanzaron. ¿Y ahora lo llaman castigo porque dejé de hacerlo? Dorian se movió incómodo. Serafina, por favor, ¿no podemos simplemente dejar esto atrás? Me enderecé, mirándolos a cada uno. No. No volveré a organizar nada. Nunca más. Las palabras cayeron como piedras, pesadas, definitivas. La boca de Mari se abrió. Opelia perdió la compostura por un instante, apretando la mandíbula y aferrando su rodilla. Incluso Dorian bajó la mirada, como si por fin entendiera que no había marcha atrás. Por primera vez en años, sentí que el control dejaba de estar en sus manos. Y al mirar mi propia sala, supe que era momento de recuperarla para siempre. Al día siguiente de su emboscada, recorrí mi casa, y la vi distinta. La enorme mesa del comedor, antes extendida para cumplir con todas sus exigencias, ahora parecía más un monumento al agotamiento que un simple mueble. Los gabinetes llenos de platos y fuentes ya no eran símbolos de hospitalidad, sino cadenas que me habían atado a un papel que ya no quería. Así que empecé a soltar. Llamé a un centro de donaciones y arreglé que recogieran las fuentes y vajillas extra. Cuando se las llevaron, me sentí más ligera, como si cada pieza se llevara un poco del peso que cargaba en el pecho. Después puse la mesa en venta. Una pareja joven vino a verla, con los ojos brillantes ante la idea de organizar su primer día de acción de gracias. Se las entregué sin pensarlo dos veces, feliz de que perteneciera a alguien que aún tenía ilusión, y no obligación. En su lugar, compré una mesa redonda pequeña para 4 personas. La primera noche, invité a Cassian y a 2 amigos del trabajo. Compartimos comida sencilla, reímos sin esfuerzo y nos quedamos conversando mucho después de recoger los platos. Sin críticas. Sin culpa. Sin deudas invisibles. Por primera vez, la alegría se sentó a mi mesa en lugar del deber. Al terminar la noche entendí algo, mi casa por fin reflejaba quién era yo, no la versión que mi familia exigía. Y en esa libertad silenciosa, comencé a ver quién me estaba convirtiendo. Pero la paz, una vez encontrada, no significa que otros dejen de intentar arrebatártela. Pasaron los meses y la vida cambió de ritmo. Los Val dejaron de llamar con tanta frecuencia, aunque su silencio tenía un sabor amargo que casi podía sentir. Por vecinos y conocidos, me enteré de cómo se desmoronaban. Opelia se frustraba en las reuniones que intentaba organizar, su perfeccionismo se encontraba con indiferencia. Mari se quejaba con cualquiera que la escuchara sobre la carga que, según ella, yo había abandonado. Dorian se hundía en su resignación silenciosa, desvaneciéndose en el fondo como siempre. Mientras tanto, yo florecía. Mi hogar, libre de sus demandas, se convirtió en un espacio de paz. Llené mis fines de semana con cenas entre amigos, caminatas junto al río French Broad, mañanas tranquilas con café y un libro.
El aire se sentía más ligero, sin el peso constante de las expectativas. A veces pensaba en el pasado, en esa década que entregué para mantener su mundo funcionando. En las risas que perseguí, la gratitud que esperé, la validación que nunca llegó. Y entendí algo doloroso, había prendido fuego a mí misma solo para mantenerlos cálidos. Una tarde, mientras el sol pintaba el río de tonos dorados, me detuve en un mirador y dejé que la brisa me envolviera. Mi vida ya no estaba definida por sus exigencias, sus críticas o su sentido de derecho. Era libre. Por fin. Irreversiblemente libre. Miré el agua y susurré firme. Nunca más. Y al final. La familia se define por quienes comparten tu apellido, o por quienes honran tu valor.